Estamos trabajando en distintas opciones militares y sitios militares, también hablando sobre las visas y cómo viajar más fácilmente. Todo esto. Hay muchas cosas que Brasil quiere, estamos trabajando en esto. Uno de los grandes elementos de la relación es que Brasil hace grandes productos, nosotros también. Nuestro comercio nunca ha sido tan bueno como debería ser en el pasado. Entonces, aumentaremos en ambas direcciones el comercio y creo que es algo que a Brasil le gustaría. Decidimos fortalecer el Foro Bilateral de Seguridad y hacer aún más contra el lavado de dinero y el narcotráfico. El restablecimiento de la democracia en Venezuela es interés común de nuestros gobiernos. El régimen dictatorial venezolano hace parte de una alianza internacional conocido como Foro de San Pablo, que buscaba conquistar el poder en toda América. Por la vía democrática, nos liberamos de este proyecto en Brasil. Bienvenidas y bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, ya lo vio usted, este encuentro hoy en los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos con Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, un encuentro que hay que analizar su alcance, su significado, lo que ocurrió y lo que puede representar precisamente este encuentro para un futuro no muy lejano, en un lugar del mundo donde hay conflictos como el de Venezuela y situaciones muy particulares de las cuales desde luego hay que hablar esta noche. Nayar López Castellanos, un politólogo y experto en temas latinoamericanos, está en nuestro estudio de la Ciudad de México. Nayar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí. En Washington, Paulo Sotero es el director del Instituto Brasil del Wilson Center y agradezco que esté aquí para analizar y revisar este tema. Bienvenido, buenas noches. Mucho gusto estar contigo, Carmen. Gracias, Paulo, por estar aquí. Nayar, a los dos, gracias. Les propongo escuchar a Ione Molinares, que nos presenta un recuento, un resumen de las últimas horas, precisamente de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Estados Unidos con este encuentro. Con ella, vamos. Finalmente se dio el encuentro entre Donald Trump y un mandatario que ha emulado muchos de los aspectos de este presidente estadounidense, y sucedió en la Casa Blanca, en la oficina oval, con una serie de encuentros en donde se hicieron algunos anuncios que abren el camino a esta relación entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, que obviamente le dará también el pie para avanzar en unos temas importantes para Brasil. Pero inicialmente, después de varias reuniones, Brasil le otorga la posibilidad a Estados Unidos de poder utilizar la base en Alcántara para el lanzamiento de satélites, que le abarataría los costos a Estados Unidos. Y mientras tanto, Washington ha decidido que va a tratar a Brasil como un aliado no miembro de la OTAN. Significa que podría tener muchos de los beneficios de ser parte de la Alianza Atlántica. Pero más allá de algunos acuerdos más pequeños de cooperación económica, el tema de Venezuela fue central, porque Estados Unidos está obviamente invirtiendo un capital político muy importante, y era también importante para los Estados Unidos poder tener el respaldo de Brasil, además de ser uno de los países más grandes en Sudamérica, es vecino de Venezuela y ha tenido serios problemas también con inmigración de venezolanos, poder absorber la cantidad de venezolanos que están saliendo por sus fronteras. Así que pues el mismo Donald Trump aprovechó para pedir en la reunión, en la rueda de prensa después de la reunión con Bolsonaro, pedirle a las fuerzas militares venezolanas que salgan o que abandonen su fidelidad a Nicolás Maduro, a quien llamó además un títere de Cuba, y indicó que todavía hay más asuntos y más sanciones que se pueden aplicar, por lo que pues no está todavía aparentemente preocupado Estados Unidos de que Maduro permanece el poder después de la presión que ha ejercido Washington y varios países de América Latina. Así que, como están las cosas, fue una reunión importante y sin anuncios muy grandes. Sí se dieron algunos que pueden avanzar la relación y podría comenzar a abrir la puerta a una posibilidad de un tratado de libre comercio con Brasil. Eso todavía no está claro, pero estos dos líderes que se parecen
en tanto que se admiran uno al otro, se encontraron por primera vez en la Casa Blanca. No fue la efusividad, por ejemplo, que demostró Trump al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en julio del año pasado, pero sin embargo no deja de ser amigable y pareciera que la química ya comenzó a funcionar entre estos dos mandatarios, por lo menos personalmente. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone Molinares, por este informe que nos presentas desde Washington. Y bueno, Paulo Sotero, ¿qué personajes, estos dos personajes que aquí están retratados y vistos en este encuentro? ¿Qué balance hacer de la reunión de los dos? ¿Qué balance hacer en este momento de lo ocurrido, pero sobre todo lo que puede ocurrir después de que hemos aquí escuchado a Yone? ¿Qué piensas, Paulo? Carmen, es el encuentro de dos líderes populistas ultraconservadores que comulgan algunas ideas, el estilo es bastante parecido. Bolsonaro ha emulado mucho de Trump en la campaña electoral, lo ha hecho con alguna competencia, con alguna capacidad, pero esperar o que de aquí hacia adelante, ahí la cosa se complica, porque Brasil sí podría utilizar este abrazo, ¿no?, que recibe de Trump para hacer lo que tiene que hacer internamente. La economía de Brasil sigue en el tercer año del crecimiento muy pequeño. Tiene que hacer unas reformas internas que ya están propuestas por el ministro Paulo Guedes, que es un liberal, digamos, bastante fuerte, como nunca tuvimos en Brasil en el Ministerio de Economía. Quiere desregular la economía, quiere abrir la economía, lo que de hecho Brasil necesita. Brasil tiene una economía muy cerrada, es la economía más cerrada de las economías medianas, tiene acuerdos de libre comercio con 2 o 3 países insignificantes y se reconoce que hay que abrir. Ahora, hacer esto en Brasil es más fácil hablar que hacer. Hay una propuesta con varios, digamos, objetivos ambiciosos en eso, pero lo más urgente es controlar en los gastos públicos en Brasil, empezando por una reforma de la previdencia social, de la seguridad social. Si no la reformamos, en 2 o 3 años se va al aire, se va al espacio, con consecuencias muy nefastas. Esto, con todo el apoyo de Trump y de quien sea, Brasil tiene que hacer en Brasil, con el Congreso de Brasil, enfrentando resistencias de asociaciones profesionales, de empresarios, porque Brasil es un país proteccionista, cerrado en todos los sentidos, incluso en el sentido de las pensiones, ¿no? Hay una aristocracia federal en Brasil que recibe pensiones muy fuertes, en cuanto que los pensionistas del sector privado reciben 17 veces menos en media. Entonces es una reforma difícil. La visita a Trump puede dar algún impulso ahí internamente a Brasil, pero el presidente Bolsonaro tiene ahora que hacer algo que no ha hecho en estos 80 días de gobierno, que es negociar con el Congreso Nacional los compromisos necesarios para avanzar en el frente interno. Paulo Sotero, Nayar López Castellanos, déjenme hacer una pausa y regresamos, Nayar, para escuchar tu análisis, tu revisión de lo que está ocurriendo entre Brasil y Estados Unidos después de este encuentro en la Casa Blanca entre los dos mandatarios. Volvemos con ustedes. Este 24. CNN. Bueno, Nayar López Castellanos, regresamos en esta conversación. Escuchamos a Paulo Sotero hablar de estos dos líderes ultraconservadores, Bolsonaro de Brasil, Trump de los Estados Unidos. Vaya imagen, es muy fuerte ver estos dos personajes. Sí, claro, representan una tendencia que en los últimos años se ha visto en el mundo, no solamente además se parecen, o sea, tiene ahí un punto de conexión muy poderoso. Sí, decíamos, hacíamos el comentario de eran un par de espejos ahí en un duelo de
quien sostiene las visiones más reaccionarias en el análisis de la política, de la economía, de cómo tratar los problemas de las relaciones internacionales y sin duda la admiración que tiene cada uno por el otro, pues refleja que hay una identidad política que en el fondo en realidad se trata de una reconfiguración geopolítica que está viviendo el mundo, donde emergen personajes como Bolsonaro, de sociedades que están aparentemente cansadas de las opciones tradicionales de la política, y estos personajes, pues, igual que en el caso de Trump, satisfacen a un sector de la sociedad sin duda, pero también al mismo tiempo polarizan, y esto se está viviendo en el caso de Brasil, no solamente en términos políticos, con el tema de Lula, por ejemplo, que fue, desde mi punto de vista, bueno, descarrilado de la contienda electoral a partir de un supuesto que no ha sido demostrado. Pero también el otro elemento, esta tragedia que se vivió en la escuela en Sao Paulo recientemente, refleja una sociedad que está impulsada por las ideas de Bolsonaro, de un candidato que en la campaña utilizaba la imagen de una pistola. Pues obviamente es una tendencia política muy peligrosa que está emergiendo y que está ocupando espacios no en cualquier país, ¿no? Brasil es una potencia regional sin duda. Brasil, que ha sido ocupado inclusive la quinta economía del mundo, 208 millones de habitantes y un poderío, digamos, militar, económico muy fuerte, muy importante, con un Mercosur que siempre ha liderado, ¿no? O sea, Brasil es una potencia y es un país importante, ¿no? Sin duda. Pablo Sotero, bueno, yo dejaría aquí a la mesa con Nayar y contigo estos dos grandes temas. Desde luego Venezuela, por el momento que se vive, por el liderazgo, digámoslo así, la irrupción de un liderazgo como el de Bolsonaro, el papel que quiere jugar los Estados Unidos, que interviene de forma directa en el conflicto venezolano. ¿Qué tipo de situación podría derivar después de este encuentro o de esta mayor cercanía, contacto directo de Donald Trump con Bolsonaro? Estamos hablando de que Trump pues sigue planteando esto de que en Venezuela todas las opciones están en la mesa, y cuando dice esa frase, lo único que uno piensa es una invasión militar. No sé qué pienses tú, Paulo, pero aquí juntos, Bolsonaro, Trump, con un tema como este, desde luego no es cualquier cosa. ¿Qué piensas del tipo de escenarios que se puedan presentar? Agregando el comentario que hizo sobre Brasil como no aliado o asociado a la OTAN, pero después diciendo, bueno, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que incorporado a la OTAN? Todo a la mesa, te lo pongo, Paulo. ¿Qué piensas? Creo que en este punto de Venezuela hay una divergencia fundamental entre Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro ha sido muy cauteloso en esto porque no respondió directamente, no comentó la afirmación de Trump que todas las cartas están, todas las opciones están sobre la mesa, porque en Brasil no están. En Brasil la opción militar no está y no va a estar sobre la mesa. Esto está siendo conducido en Brasil no por Itamaraty, pero sino por el vicepresidente de Brasil, electo con Bolsonaro, que es uno de los ocho generales retirados que sirven en posiciones importantes en el gobierno, y ya ha declarado varias veces que la opción militar no resultaría en ninguna solución real en Venezuela, que tenemos que justo mantener la presión para que internamente las fuerzas venezolanas convenzan al presidente Maduro a retirarse, que se convoquen nuevas elecciones, pero no hay apoyo en el gobierno de Brasil o en la sociedad de brasilera por una solución militar que, según oficiales brasileños, serviría apenas para crear más, no menos, inestabilidad y crear inestabilidad en la Amazonia, que es una región en que Brasil no quiere ver ninguna instabilidad por varias otras razones. Entonces, en Venezuela creo que sería un exagero decir que Brasil y Estados Unidos están mirando al problema de la misma forma. No están, pueden trabajar juntos, pero no en lo que se refiere a una posible solución militar del drama venezolano.
¿Qué dices, Nayar? Bueno, sí, comparto la gran parte del punto de vista. Yo creo que la coincidencia es clara desde un principio, desde la propia campaña electoral. Bolsonaro estaba en ese lado, digamos, del análisis del caso Venezuela. Sin embargo, efectivamente, la opción militar por parte de Brasil de ser un actor en un conflicto de esta naturaleza no está en juego, ¿no? El mismo, en aquella ocasión que trataron de incorporar la llamada ayuda humanitaria, militares brasileños y venezolanos en la propia frontera establecieron un diálogo y dijeron: nosotros no vamos a tener un conflicto entre nosotros, ¿no? Y esto llama la atención por parte inclusive de la propia agenda que desarrolló Bolsonaro en la visita a Washington, al haber ido a la CIA, a las instalaciones de la CIA, fuera de agenda, no fuera del protocolo, porque pues de alguna manera es como un llamado de atención ante los militares brasileños de medir fuerzas, digamos, ¿no? Yo soy el presidente, en algún momento esta opción debería tomarse en cuenta, por lo menos, la opción de la militar en Venezuela. Y además el asunto de la OTAN también llama la atención porque se habla de los beneficios que significa pertenecer a la OTAN, entre ellos el asunto de comprar armamento de manera más accesible, económica, digamos. Pero Brasil es una potencia también en términos militares, tiene un ejército muy importante, uno de los más grandes del mundo, pero además tiene fábricas de armas, ¿no? Los militares tienen sus propias fábricas. Entonces uno se sorprende de este llamado. Yo creo que en el fondo en realidad es como un juego ahí interno que Bolsonaro también tendrá que ir enfrentando en las próximas semanas frente a los militares, pero también en una lógica de la geopolítica, de cómo Trump está tratando de, digamos, fortalecer sus alianzas regionales. Aún así, la opción militar no le está saliendo a Estados Unidos porque, salvo Colombia, el caso de Colombia, pero los demás no están pensando en esa medida tan extrema. No, sería una cosa tremenda que ocurriera. A estas alturas del partido. Sería muy como imposible imaginarse los resultados y los impactos en el regional, ¿no? ¿Qué piensas, Paulo? Parece que es una balandronada al final de cuentas del presidente Trump, porque lo ha dicho varias veces en diferentes tonos, pero ¿tú te imaginas que tome una decisión de ese tamaño con la colaboración o no de Brasil, con la colaboración de Colombia? En fin, ¿tú te imaginas realmente que algo así pueda ocurrir? No, porque creo que esto va a ocurrir y la concertación tiene que ser el grupo este de Lima que existe y funciona, en que se consultan sobre opciones. La idea aquí, Carmen, es de, digamos, disminuir el sufrimiento del pueblo venezolano, encontrar pragmáticamente una solución. Otra vez, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, fue un día adido militar en Caracas, conoce, tiene ahí contactos, creo las Fuerzas Armadas brasileñas también lo tienen, que dejen esto para el grupo de Lima, que pueden, digamos, buscar una solución que resuelva el problema, ¿no? Que no agrave el problema. Es muy delicado. Otras cosas que oí antes, que algunos de ustedes dijeron, por ejemplo, una base militar americana, una base de Alcántara en el nordeste de Brasil que podría ser usada para estas cosas. No podría, no va a ser usada. La base de Alcántara era para lanzamiento de satélites artificiales. Esto fue una cosa que Clinton y Cardoso negociaron en el 2000, el 99, 2000, y después esto no fue adelante con Lula, y ahora vuelve. Tiene un sentido más comercial que cualquier otra cosa. Esta base brasileña está muy bien ubicada para lanzar satélites a puestos más bajos en términos de combustible, pero esto no va a pasar nada en Alcántara en los próximos 2-3 años, porque hay que todavía desarrollar esto, identificar los vehículos lanzadores, etcétera, etcétera. Hay mucha negociación. Esto de OTAN, digamos, el aliado no OTAN, es simbólicamente importante, puede abrir camino, como ustedes decían, para Brasil comprar armamentos, normalmente de armamentos más viejos un poco, ¿no?
que sobran por ahí, de hacer algunos acuerdos de inteligencia también que son importantes, podrían ser importantes para Brasil, pero creo que desde el punto de vista de Brasil esto no tiene ningún carácter ofensivo, es una cosa de acercamiento, de colaboración, porque Brasil tiene sus propios planes en estas cosas. Bueno, Paulo Nayar, déjenme hacer una pausa y regresamos. Ahí está la lectura y la información que comparte Paulo respecto a este acuerdo espacial. Hay toda una discusión acerca de si realmente puede ser una base militar, pero bueno, ya dejó Paulo esta revisión del tema. Después de la pausa regresamos en este análisis del encuentro Trump-Bolsonaro y de Brasil, Estados Unidos y la región que habitamos en este continente. Volvemos. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas. Cerramos. Realidades. Acabó el tiempo, Nayar, Paulo, en un minuto cada uno, una revisión final de este encuentro Donald Trump, Jair Bolsonaro, Brasil, Estados Unidos y todo lo que está por medio. ¿Con qué te despides? Bueno, decir que la visita refleja esta reconfiguración geopolítica conservadora que hay en la región, en el mundo, pero en América Latina en particular. Y, ¿Sus mejores exponentes? Y con dos de los mejores representativos de esa tendencia. Misógenos, racistas, xenófobos, lo que han demostrado es que esta tendencia está creciendo, se está fortaleciendo en diferentes sentidos, y también ubicar nada más el aspecto geopolítico de la importancia de China en todo este escenario. En la visita también se habló un poco de las inversiones de Estados Unidos en Brasil, pero hay que tomar en cuenta el factor China. China es el principal comprador, digamos, ¿no?, de las exportaciones brasileñas, y entonces Bolsonaro mismo primero renegaba de esa relación y luego tiene que tomar una decisión también para ver cómo equilibra la balanza. Entonces, bueno, creo que esta visita deja muchos elementos para la lectura en clave geopolítica y de lo que significa Brasil también como un actor en esta nueva reintento de consolidar la hegemonía estadounidense en América Latina y el Caribe. Ni más ni menos. Paulo, nos vamos brevísimo. ¿Con qué te despides, Paulo? Enfatizando otra vez que esta visita podrá tener un efecto importante en Brasil, se sirve para, digamos, animar inversiones americanas y de otros países en Brasil. La economía brasilera está con un crecimiento absolutamente mediocre, hay que crear empleos. Bolsonaro será avaliado por los brasileños por su capacidad de hacer crecer la economía, crear empleos y no por cuestiones ideológicas. Finalmente, hay otro gran factor ahí, es que es un acercamiento importante con Estados Unidos, pero tenemos una elección presidencial en Estados Unidos en noviembre y, digamos, claro que Bolsonaro cuenta con... También muy importante. Sí. Paulo, con esto nos vamos. Se acabó el tiempo. Nayar, Paulo, a los dos, gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar aquí.